Como regularmente lo hacemos, charlamos con el doctor Santiago Sanfilippo, que nos visita desde el CENER en Galarza. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Muy bien, Cristian, gracias. El CENER, ustedes saben, es el Centro de Neurología de Entre Ríos y allí se atienden muchísimas patologías que en algunos casos tratamos aquí a partir de las consultas que ustedes nos hacen, como por ejemplo Zulema de Don Cristóbal, que dice: doctor, cada tanto tengo una sensación rara. Parece que voy en un barco en movimiento, además de mareo, cansancio, taquicardia, malestar en el estómago, como revuelto y algo de vértigo. El médico me mandó una radiografía, pero me dice que no tengo nada en la espalda. Me dijeron que usted me puede orientar. Digamos que son síntomas bastante variados. Por lo general, hablan de que quizás pueda tener algún trastorno del sistema nervioso vegetativo. El sistema nervioso vegetativo es una de las partes del sistema nervioso. Está el central, el periférico, que son la médula, los nervios y los músculos. Y está el vegetativo, que es el que controla el funcionamiento de todos los órganos y sistemas, que se divide en dos, lo que se llama simpático y parasimpático. Dependiendo cuál de los dos se active, cambia la respuesta de los órganos. Por ejemplo, si se estimula uno, los bronquios se contraen y provocan dificultad respiratoria, una crisis típicamente asmática. O puede dilatar los bronquios, por ejemplo, si actúa el otro. En el caso del intestino lo mismo, puede producir estreñimiento o puede producir diarrea, puede producir náuseas, trastorno de dispepsia, alteraciones en la vejiga, dificultades para orinar, digamos, todo esto, taquicardia, por ejemplo. Pero bueno, hay que ver cuánto hay de compromiso vegetativo, y cuando los síntomas son muy variados hay que ver también que no sea un trastorno psicosomático, digamos, que no una crisis de pánico, pero que sean trastornos de ansiedad que se manifiestan de diferentes formas y pueden provocar algunos de estos síntomas que, como dije, son muy variados, porque si tiene trastornos gastrointestinales, tiene también taquicardia, dificultad respiratoria, no sé qué otra cosa me decía. Dice sensación de un barco en movimiento. Bueno, en eso hay que estudiar siempre cuando hay una sensación de inestabilidad, cuando a veces es mareo y otras veces se define como vértigo. Es diferente lo que es el vértigo y lo que es el mareo. Vértigo es sensación de que las cosas giran o se trasladan, o que de uno gira, por ejemplo, o se mueve. Y sensación de mareo es como estar en el aire, nubilado, con cierto trastorno de equilibrio. Cuando la sensación es de traslación, de que uno se mueve, que está inquieto, de que no permanece en el equilibrio justo, lo que hay que estudiar siempre es el oído medio, el laberinto. El laberinto son 3 canales, se llaman canales semicirculares, por donde circula un líquido que se llama la endolinfa y tiene ciertas piedritas, son los otolitos. Eso se conecta con el cerebelo y también tiene relación con los músculos. Cuando uno mueve la cabeza y se va moviendo, eso va moviendo, va regulando el equilibrio y le avisa al cerebelo y al cerebro de qué posición tiene la cabeza. O sea, nuestra sensación de equilibrio está en el oído. Está en el oído medio, exactamente. El equilibrio es una combinación de el oído medio, el cerebelo, el cerebro, el tronco cerebral y la columna cervical. Y cuando tenemos vértigo es porque esas piedritas se desequilibran. Exactamente, hay alguna alteración, hay un vértigo que es característico, que es lo que se llama el síndrome de Meniere, que es mucho vértigo, las cosas giran, pérdida de equilibrio, caída, vómitos, zumbido de oídos, en un episodio que es bastante dramático y bastante feo, que es benigno, digamos, no es una cosa maligna, pero provoca bastante inestabilidad. En el caso de los vértigos más suaves, está también el vértigo posicional, que es cuando uno tiene mareos cuando se levanta, o cuando se acuesta, o cuando se da vuelta en la cama. Muchas veces, si uno, por ejemplo, a todo el mundo le ha pasado, que se levanta de golpe y de repente termina contra la cómoda. Porque, bueno, el cerebro no logró tan rápidamente ubicar la posición, pierde el equilibrio y se cae. Pero eso no es grave. No, eso es bastante frecuente. No es común. Ya me iba a preocupar, doctor. Si me decía que eso era grave, me ha pasado tantas veces no es grave. No es grave, calculo mal los espacios. No, exactamente. No, eso no es grave. Ahora, si uno tiene zumbido de oídos, pérdida de la audición y también tiene trastorno del equilibrio, entonces conviene consultar primero al otorrino, después al neurólogo para descartar algunas patologías que tienen que ver con una zona que se llama ángulo pontocerebeloso,
que está dentro del contacto del cerebelo con el cerebro. Es maravilloso, atractivo, al mismo tiempo apasionante, porque puede ser cualquier cosa, ¿no? Sí, hay que ser, digamos, en la neurología Sí. es como si uno fuera un detective, tiene que ir buscando pequeños síntomas. Y Por eso descartando. sí, y por eso es tan importante sentarse con el paciente y escucharlo, porque se pierde, no se pierde, se gana mucho tiempo cuando uno lo escucha. Y a veces es necesario más de una entrevista para estar seguro de lo que tiene, porque uno entrevista al paciente durante una hora, lo escucha. Lo más importante siempre es el interrogatorio, saber qué pasa. En neurología a veces es difícil el interrogatorio con el paciente, o porque tiene dificultad para hablar, o porque tiene pérdida de conocimiento, no recuerda, o porque tiene una demencia, entonces tiene que estar presente un familiar. Pero eso es muy importante y nos orienta, y es un trabajo bastante detective ir buscando un poco el diagnóstico. El neurólogo es un buen diagnóstico.